Bueno, buenos días. La verdad que hoy me levanté temprano y como dije, no es tan temprano en la reunión, me acosté de nuevo. Y estiré un poquito más la noche, ¿no? Pero la verdad que precioso día el que el Señor nos regala, que podamos estar juntos acá, que podamos en este día, mientras por ahí la gente de nuestro alrededor celebra un tiempo de descanso, un tiempo de vacaciones, un tiempo de salida, de esparcimiento, que no está mal, para nosotros este es un tiempo muy especial. Hoy venimos a recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, venimos a recordar que también la Pascua se celebra porque hay un motivo, hay un propósito. Y antes de que comencemos en la introducción vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 12. Estaba leyendo en estos días que, como nosotros vamos a ver hoy un poquito sobre la esclavitud del pueblo de Israel, sobre la esclavitud que vivió el pueblo a lo largo de 440 años, ya lo había predicho el Señor a través de su profeta de que el pueblo iba a sufrir, que el pueblo iba a padecer, y estaban en el tiempo en el cual ellos estaban siendo esclavos. Y leía en este tiempo que hay una fundación, Walk Free, que significa Camina Libre, que habla sobre lo que sería hoy la esclavitud, ¿sí? La esclavitud moderna. ¿Sí? Ya no estamos hablando de países que someten a otros, que sí hay todavía, hay lugares donde sus gobernantes los someten a ellos, y naciones toman posesión de otras naciones porque necesitan territorio por la cuestión económica o por la cuestión que sea, pero calcula esta fundación que más o menos hay unos 50 millones de personas en el mundo en que están siendo esclavizados de una manera moderna. De esa manera moderna existen tres áreas. Una es la esclavitud sexual, ¿sí? La cual utilizan a las personas para prostituirse. La otra es el trabajo forzado, ¿sí? Por ahí se nos puede venir a la mente la película Diamante Sangre, cuando los hacían trabajar a las personas que vivían en ese lugar para sacar los diamantes y quedárselos a aquellos que realmente vivían de ellos, el trabajo forzado. Y la tercera de ellas es la esclavitud y la venta ilegal de niños. Son las tres cosas que hoy dice esta fundación que manejan el tema de la esclavitud del mundo moderno, ¿sí? Uno piensa que por allí en el 1853, ya cuando se labró actas y se levantaron estas entidades de derecho, uno piensa, bueno, la esclavitud se acabó, pero la esclavitud todavía sigue estando vigente en el medio del pueblo, en medio de naciones, en medio de gente que está sufriendo, que está padeciendo. Y la esclavitud justamente no es algo hermoso en ninguna de sus facetas, ¿sí? Porque eso implica que estés relegado de tu libertad, que tu voluntad esté subordinada hacia alguien que te obliga a hacer cosas que tal vez no quieras hacer. Y podemos hablar de un montón de cosas. Y justamente este era el periodo de la historia del pueblo de Israel en la cual estaba viviendo. Un tiempo de esclavitud, un tiempo en el cual sus vidas habían pasado a estar en pausa. Dicen aquellos que más o menos calculan estos 440 años, que estamos hablando de, si consideramos entre 20 y 30 años una generación, habían pasado 14 generaciones. Tíos, abuelos, tatarabuelos, nietos, bisnietos, que habían unos ingresado a la esclavitud, otros habían nacido en esclavitud y otros todavía les quedaba un futuro de esclavitud. O sea, no tenían perspectiva de vida, como podemos decir. Su vida estaban abocadas justamente a esto, a vivir como esclavos. Y dice capítulo 12, del versículo 1 en adelante vamos a leer los primeros 13 versículos, habla justamente de la Pascua y habla justamente de este periodo del pueblo de Israel, el estar en esclavitud. Y dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de sus padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato y su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y la comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a cada primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice acá justamente el primer versículo, por ahí la introducción a esto, ¿no? En la tierra de esclavitud, ¿sí? En tierra de esclavitud, Dios va y habla al pueblo de Israel. Yo le había titulado esto el precio de la libertad, ¿sí? La libertad tiene un precio, no es gratis. Nada de las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida es gratis. Una cena, un almuerzo, moverse con un vehículo, pagar un taxi, estar en tu casa, prender la luz, calentarte una pava de mate para poder tomar unos mates, comprar la hierba, el mate, la bombilla, todas las cosas tienen un precio. Todo tiene un precio. Y el precio de la libertad del pueblo de Israel también tenía un precio, y un precio muy alto. Ahora dice acá el escritor que el versículo 1, y habló Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. ¿Sabe qué simboliza la tierra del Egipto? La tierra de la esclavitud. Y sabe que cuando Dios nos habla a nosotros, va y nos busca en el lugar donde nosotros estamos, en medio de nuestra esclavitud. Algunos tal vez puedan tener conflictos o problemas en su familia, o situaciones que no han resuelto de su pasado, o cosas que todavía les quedaron en el tintero. Bueno, en esa situación Dios va y se encuentra con vos. Y no va a la presencia de Dios a ese lugar. Dios envió un mensajero. ¿Quiénes eran los que iban a hablar del pueblo de Israel? Moisés y Aarón. Dos cosas para tener en claro. Primero, que el Señor va al encuentro de donde estemos nosotros. ¿Sí? Así dice la palabra de Dios, que dice el pastor fue a buscar la oveja que se había perdido. O sea, va en busca de aquel que está realmente en necesidad de tener a un Dios y a un Salvador. Primera de las cosas. Pero segunda, hay un mensajero. Moisés y Aarón eran los mensajeros que tenían que comunicar cuál era el plan de Dios al pueblo de Israel. Y acá está la responsabilidad nuestra. Porque nosotros somos las voces de Dios para llevarles a otro el mensaje que la gente está tratando de encontrar y de buscar, de que en Dios hay, lo que dice el primer punto, esperanza. Fíjate cómo dice el versículo 2. Este mes os será el principio. ¿Saben qué significa ahí la palabra de principio? Significa un nuevo comienzo. Los escritores dicen que este mes es el mes de Abib para el pueblo de Israel. Para nosotros, en nuestro calendario, que no tiene nada que ver con el calendario judío, tiene que ver justamente finales de marzo y primeros días de abril. Por eso Semana Santa, si ustedes le prestan atención, van a darse cuenta que hay años que caen en marzo, hay otros años que caen en abril, a principios de abril, a veces cae a mediados de abril, porque es la fecha más o menos que maneja el pueblo de Israel y que nosotros tomamos como evidencia, como testigo para decir la Semana Santa se tiene que celebrar en este tiempo. Y fíjate cuál es el mensaje de esperanza. Hoy va a ser un nuevo comienzo. Este mes para ustedes va a ser un nuevo comenzar. Vos ponete en la piel de estas personas que estaban allí. Personas que sus padres habían sido esclavos, sus abuelos habían sido esclavos, sus tatarabuelos habían sido esclavos, ellos eran esclavos, sus hijos iban a ser esclavos, y se presenta una persona y le dices, hay esperanza. Hoy va a ser un nuevo comienzo. Va a ser una nueva forma, un nuevo principio para ustedes. Va a cambiar toda la situación de la vida de la persona en la cual está escuchando este mensaje. ¿Por qué? Porque Dios trae esperanza al ser humano. Muchas de nuestras luchas, muchos de nuestros conflictos, muchas de nuestras heridas, muchas de las cosas que nos pasan, muchas veces no sabemos para dónde agarrar. Pero cuando uno escucha la palabra de Dios y escucha el consejo de Dios, sabe que en Dios hay esperanza. Por eso el mensaje de Dios hacia el pueblo de Israel, el primer punto era un mensaje de esperanza. Un mensaje que le traía a ellos una nueva expectativa. ¿Saben lo que era comenzar de nuevo? La gente dice que no lo entendía.
Ya en los capítulos anteriores Dios había tomado a los ancianos del pueblo de Israel y dice que les había comentado el plan de Dios, y ya el pueblo de Israel, los mismos ancianos, no entendían lo que estaban diciendo por la congoja y el dolor y la presión que sentían del pueblo egipcio. O sea, muchas veces hay personas que le hablamos, ¿viste? Que sabemos que están en situaciones críticas, que sabemos que están pasando o el dolor por una separación, o el dolor por un hijo, o el dolor porque están justamente con un vicio, alcohol, drogadicción, pornografía, no sé, la cuestión que lo esclavice. Y están buscando escuchar que alguien les muestre un camino de esperanza, que pueden ser libres de esas cosas. Lo mismo le pasaba a este pueblo de Israel. Un pueblo que necesitaba escuchar que había esperanza, que había una forma de poder vencer lo que estaban viviendo. Pero no solamente termina aquí. Dice el segundo de los puntos que anoté acá, versículo 12, un mensaje de justicia. Dice Dios acá en el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, ejecutaré mis juicios, dice, en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. ¿Sabe que el segundo punto que uno podría haber escuchado este mensaje de esperanza, también era un mensaje de justicia? ¿Sí? Era un mensaje de justicia. Más de una vez, ¿sí? Si tomamos en cuenta cada una de las plagas, habían pasado más de 9 veces que Dios le había hablado a Faraón y le había dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ellos pretendían quedarse con el pueblo de Israel como esclavos para siempre. Uno se pone a ver todas estas confabulaciones, que las pirámides le hicieron extraterrestres y que vinieron gente de otro lado y que le dieron la forma para que esto fueran así. Y uno se pone a estudiar la Biblia y uno encuentra a los arqueólogos que van y buscan de la Biblia, porque hay arqueólogos que se apoyan en la Biblia, y encuentran que todo lo que está diciendo la Biblia con respecto al pueblo de Israel y con respecto a la manera de trabajar y la opresión que ejercían los egipcios sobre el pueblo de Israel era real. Y todas las megas construcciones que tenían eran porque tenían obra de mano barata. Un pueblo esclavizado. Todos tenían que trabajar haciendo ladrillos, haciendo arcilla, mezclando pasto, pisando, moldeando, llevando. Esa era la vida del pueblo de Israel. Mientras los egipcios seguían acumulando riquezas y grandeza y pensando en megas construcciones y más cosas, total, quien tenía que hacer el trabajo no eran ellos. Eran aquellos que estaban al servicio de ellos. Ahora, dice acá, fíjate dos cosas que dice. Yo ejecutaré, dice, versículo 12 que leemos recién, en tierra de Egipto, así de hombre como de bestia, ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Sabe que las 9 plagas que pasaron anticipadamente, cada una de las plagas está relacionada con un dios a la cual el pueblo egipcio veneraba? Con un dios al cual el pueblo egipcio veneraba. Y pasó la primera y dice que vinieron los magos e hicieron lo mismo. La primera de las plagas fue el agua convertida en sangre. Y dice que vinieron los magos, los que estaban ahí alrededor, los que hacían magia negra, lo que sea, se pusieron al lado de Faraón y hicieron lo mismo. ¿Y qué dijo Faraón? Es lo mismo que pueden hacer los que están alrededor mío. No tiene sentido creer en un Dios si ellos pueden hacer lo mismo. ¿De qué clase de Dios me habla? Pasó la primera plaga. Pasó la segunda plaga, ¿sí? La segunda plaga, déjame que me acuerdo porque todas de memoria no me la sé, es la de las ranas. Y dice que los magos volvieron a hacer lo mismo, ¿sí? Volvieron ellos mismos a generar ranas. ¿Ustedes se imaginan una invasión de ranas? ¿Sí? Yo no he visto una invasión de ranas. Sí me acuerdo del chico donde vivía en Córdoba, haber visto ranas y haber visto a mi hermana que saltaba cada vez que veía una rana. Hasta el día de hoy, cada vez que ve una rana le da impresión. Y una vuelta le llevamos una foto de casa, mi suegro para cazar mosquitos y todos los bichitos que había en casa, tenía como un cuarzo, una cosa así era. Que tenía escondido, estaba en la esquina, nunca se movía de ese lugar, pero casi no había ni cucaracha ni mosquito porque estaba ahí el cuarzo y se ve que en algún momento hacía de la suya, pero era una cosa así. Yo le mostré la foto a mi hermano y dice, yo digo, tenés en mi casa y salgo corriendo. Pero, ¿te imaginás una plaga? Lo más cercano que hemos visto como plaga fue la plaga de la ratada. Y veíamos una cantidad de halcones y chimangos dando vueltas y comiendo, alimentándose, pero ranas. Y dice que vinieron los magos y ¿qué hicieron? Hicieron lo mismo. Entonces Faraón dijo, ¿lo pueden hacer mis sirvientes?
¿Por qué voy a creer en este Dios? Otra vez endureció. Pero llegó la tercera, la de las moscas. Y moscas tan pesadas, dice, que contaminaban y que no te dejaban estar, hasta tal punto que los mismos magos no pudieron hacer. Y dice que los magos terminan diciendo, dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. ¿Por qué? Porque cada una de las deidades trata de imitar a una parte de Dios, pero lo puede hacer hasta cierto punto. Pero llega un momento en que todas las personas deben reconocer que hay un solo y verdadero Dios. Y la justicia de Dios se estaba declarando en ese lugar, contra los dioses justamente de Egipto, para que reconocieran que había un solo Dios, pero también contra Faraón y la dureza de su corazón. Hago un paréntesis con el corazón de Faraón. Porque Faraón en varias oportunidades, cuando se vio apretado, dice que le pedía a Moisés y a Aarón que oraran por ¿quién? Por él. Dice para que Dios saque esta plaga. Pero cuando se la sacaba la plaga, ¿qué hacía? Volvía a endurecerse igual. Y volvía a decir, no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Y saben que muchas veces esto nos hace ver el corazón muchas veces del ser humano. Cómo muchas veces tratamos de negociar con Dios. Cómo muchas veces tratamos de decirle a Dios, si vos me ayudás en esto, yo voy a seguir haciendo esto para vos. Pero Dios soluciona nuestro conflicto, nuestro problema, y nosotros no cambiamos. Seguimos estando bajo la misma condición de estar endurecidos, de no obedecer lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que el pueblo lo sirviera. Que el pueblo lo sirviera. Ahora, no solo había un mensaje justamente de esperanza, no solamente había un mensaje de justicia. Había un tercer mensaje que estaba tratando de dar Moisés y Aarón. Y el versículo 13 nos habla de esto. Versículo 13, un mensaje de salvación. Y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, dice, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y la tercera y la última plaga que venía justamente era la plaga de muerte, la plaga de sangre. Y yo noté acá cosas que decía que tenía que tener esa marca de sangre. Tenía que ser un animal sin defecto. ¿Sí? Acá estamos hablando de un animal de una sola pieza. Voy a decir, pero ¿qué tiene que ver si el animal cuando vos lo sacrificás es de una sola pieza? Lo que estaba tratando de decir el escritor, que no tenía defectos, que no había tacha, que no estaba quebrado, que no estaba manchado, que no estaba sucio. Era un animal perfecto, sin defecto. La segunda de las cosas tenía que ser de un año. ¿Sí? Qué lindo cuando nos juntamos a comer y decimos, bueno, vamos a comer algún asado. Bueno, tiene que ser un animal nuevito. Porque si es un animal viejo, ¿qué pasa? Es duro. Decíamos en Córdoba, sirve para hacer suela de zapatillas, más que para comer asado. Es duro. Y lo que Dios estaba reclamando era que fuera lo mejor, justamente de un año, donde está en el apogeo de su vida, en lo mejor de su vida. Y la tercera de las cosas, pues, es que se guardará para ser sacrificado, y justamente con la sangre iban a rociar los dinteles. ¿Cuál es el mensaje de salvación? ¿Cuál es el precio de la libertad? Recién te dije que el primer mensaje era un mensaje de esperanza. Y sabes que hay gente que sigue siendo esclavo hoy en día. Pero no estoy hablando de estas tres cosas que te hablé al principio. Hay gente que sigue siendo esclavo de sus pecados. Dice San Juan capítulo 8. Acompáñame el libro de San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 33. Fíjate lo que dice acá el Señor Jesús, San Juan capítulo 8 y versículo 33. Dice, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Versículo 32, perdón. Versículo 33, y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Y dice el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Te das cuenta? No está hablando de una esclavitud física. Está hablando de una esclavitud del pecado. Cada cosa que nosotros hacemos sin la voluntad de Dios, nos transformamos en esclavos de aquello que justamente nos esclaviza. Tito, capítulo 3 y versículo 3.
Tito capítulo 3 y versículo 3. Dice el escritor acá, capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, escucha bien, en un tiempo pasado está hablando, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. Y ahí la palabra concupiscencia tiene que ver, es una palabra en el original que dice pitsumía, que significa todo lo prohibido, todos los deseos, todas las codicias, todo aquello que nos esclaviza. Hay personas que vuelvo a decir que son esclavos de la pantalla. Y todo lo que miran pasa por sus ojos. Y a veces no son cosas honorables. A veces son cosas que dañan el corazón y la vida, incluso dañan la vida matrimonial de la persona. Hoy, le decía a un escritor, estamos a un clic, ¿sí? Porque hacemos un clic solamente en el teléfono y podemos abrir cualquier página. Podemos navegar por cualquier lado. Entonces dice el escritor que está hablando de ese tipo de esclavitud. Cuando el Señor Jesús le habla de que tenían que ser libres, le está hablando porque hay una esclavitud que no se ve, pero que realmente lastima la vida, destruye la vida y justamente cumple el propósito de Satanás. Satanás dice que vino para matar, robar y destruir. El pecado nos esclaviza. ¿Cuántas personas que volvieron de la droga? ¿Cuántas personas que volvieron del alcohol? ¿Cuántas personas que volvieron del cigarrillo? ¿Cuántas personas que han vuelto? Vos podés poner un montón de cosas. Porque Dios trae libertad. De esa esclavitud te quiere liberar el Señor. Pero cuando hablamos también de un mensaje de justicia, vimos que acá el faraón de ese momento era el que manejaba todo. ¿Sabe cuál es el faraón de este momento? Es Satanás. Satanás tiene esclavo a las personas. Satanás sigue manejando los destinos de las personas. Y le sigue dando a cambio de su trabajo forzado, porque el pecado paga mal, dice, porque el pecado es muerte. Y sigue pagando mal, sigue pagando con la muerte Satanás. Y ese es el faraón de este tiempo. No estamos tan alejados, Hoy celebramos 2024 años de que murió el Señor Jesús. Pero estamos hablando que 1000 años antes estaba reinando David. Y estamos hablando de que unos 500 años más atrás, un poco más, estábamos hablando de la historia del pueblo de Israel. Pasaron 3000, 4000, 5000 años. Y el hombre sigue siendo esclavo. Y sigue habiendo un amo que maneja toda la vida de las personas. Y ese es Satanás. Y Dios también quiere quebrar ese poder que tiene Satanás. Y ya lo ha quebrado en la cruz. Por eso el tercero de los mensajes te dije que era un mensaje que realmente traía salvación. Y te dije recién que el cordero, que el cabrito tenía que morir. San Juan capítulo 1. San Juan el capítulo 1. Un mensaje de salvación. Decíamos recién que todo tiene un precio. Nada es gratis en esta vida. Y la salvación también tenía un precio. Dice el capítulo 1 y versículo 29. El día siguiente, o al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Y vos fijate, ¿no? Yo noté las 3 cosas que te dije recién. Sin defecto. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Dice ahí: porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Este es el Cordero, decía Juan, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Y cuando vamos al Cordero que tuvo que ser sacrificado para pintar los dinteles de la casa, dice que tenía que ser sin defecto. ¿Qué quiere decir? Ahora entendemos, sin pecado. Era la presencia del Señor Jesús. Era el mismo Jesús que tenía que morir. Adelante, 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 buen día.
Buenos días. Hola. Sin defecto, decía. Primer punto. Segundo punto, decía, de 1 año. ¿A qué edad murió el Señor Jesús? 33 años. ¿No te parece que es el mejor momento de la vida? En el apogeo de su vida, en lo mejor de su vida, tuvo que entregar su vida al Señor Jesús. Por eso cuando Pedro dice que el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, justamente porque nos está diciendo a nosotros que así como Jesús hizo, tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? Entregó lo mejor de su vida. Por eso cuando el Señor nos habla de servicio, nos habla de que tenemos que entregar nuestra juventud, no nuestra vejez. Lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de nuestros deseos, en el apogeo de su vida. Y la tercera de las cosas que tenía que tener este cordero, habíamos dicho que tenía que ser apartado para ser sacrificado. San Juan capítulo 18. A ver si anoté bien. San Juan capítulo 18, versículo 37. Tenía un propósito el Señor Jesús. Y dice capítulo 18 y versículo 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Sí, ya lo tenía el Señor Jesús ahí preso. Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Un mensaje de esperanza, un mensaje de justicia, un mensaje de salvación. Primera de Corintios 5, 7, y con este pasaje vamos a terminar en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 7. Dice acá el escritor, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y con esto termino con el mensaje de Dios. Nuestra libertad tiene un precio. Y ese precio lo pagó el Señor Jesús. La sangre en el dintel significaba que el Espíritu de Dios ese día pasaba por encima de esa casa. Pasaba a otra casa. Significa brincar la palabra. Porque no entraba en ese lugar la plaga de muerte. Y termino con una imagen que me conté una vuelta y la verdad que me gustó. Cuenta una historia de un capitán marinero. Estaban en viaje, ¿sí? En medio del mar. Y mientras estaban en ese viaje, viene el cocinero y le dice, golpea la puerta, el capitán lo hace pasar y le dice, tengo que comentarle algo, dice. Está desapareciendo comida de la cocina. Ustedes saben lo que es que la comida desaparezca en alta mar, ¿sí? Donde está todo justamente racionalizado para que dure todo el tiempo el viaje, la comida y todos puedan tener lo necesario. Entonces dijo el capitán, bueno, dice, yo ahora voy a juntarme la tripulación arriba y yo voy a hablar con ellos. Dice que el capitán va y se levanta y comienza a decirle, miren, a partir de hoy me he enterado que dice acá el compañero, el cocinero, que está desapareciendo la comida de la cocina y él no sabe quién es. Vamos a poner una regla, dice. Cualquiera que sea sorprendido en el acto de robo de la cocina va a ser azotado. Entonces dice que el capitán entró a su camarote, siguió con el viaje, pasaron los días y vuelve a venir el cocinero y golpea la puerta. Y dice, ¿puedo entrar? Sí, entra. Y dice, quiero contarle nuevamente lo que está pasando, dice. La comida sigue desapareciendo. Entonces el capitán, enojado por la situación, vuelve a subir, vuelve a convocar a toda la gente y vuelve a dar la misma directiva. Cualquiera que sea encontrado va a ser azotado como corresponde, dice. Porque no puede desaparecer la comida porque estamos en un viaje que necesita racionalizar la comida todos los días. Pero la tercera vez pasa un tiempo y vuelve a venir la tercera vez el cocinero y golpea la puerta. Y lo hace pasar el capitán. Le dice, capitán,
tengo algo que decirle. Entonces le dice, no me digas, ¿sigue desapareciendo la comida? No, dice, hemos encontrado el culpable. Bueno, dígame quién es. Y él le dice, es su mamá. Es ella la que estaba entrando a la cocina y sacando la comida. Entonces el capitán dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que se cumpla la ley? Se paguen las consecuencias. Entonces convocó a toda la gente, ¿no? Y trajeron a la mamá del capitán y todos se pusieron a ver. ¿Y ahora va a cumplir la palabra el capitán? Es su madre. No es cualquier persona a la que van a azotar. No es una persona, un marinero común. Era su mamá la que iba a tener que ser azotada. Entonces se preparan, le preguntan al capitán, Señor, ¿la azotamos? Y dice, sí, la tienen que azotar. Y en su corazón pensaba el capitán, ¿cómo hago? Para librar a mi mamá y que se cumpla la ley, para que todos sepan que la ley es pareja para todos, no hay excepciones. No es que para uno sí, como ella es mi mamá o es mi pariente, voy a hacer una excepción. Pero cualquiera que toque la comida recibe el azote. Entonces cuando la persona que se prepara a azotar está listo y tienen a la mamá delante, antes de largar el primer azote, ¿saben lo que hace el capitán? Se pone enfrente. Y comienza a recibir los azotes uno tras otro en su espalda. ¿Y saben cuál es la idea de todo esto? Es que el Señor Jesús fue el que tomó nuestro lugar. Nosotros debíamos recibir esos azotes en nuestras espaldas. Nosotros deberíamos recibir el peso de nuestros pecados, pagar por lo que nosotros hicimos. Y sin embargo el Señor, como ese capitán, se puso en el medio y todo el castigo lo recibió Él. Por eso cuando venimos a recordar la cena del Señor no es cualquier reunión. No es una reunión más que, bueno, un domingo lo hacemos, es una Pascua más. Es recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él tuvo que cargar todo el peso de la justicia de Dios sobre sus hombros. Isaías 53 dice que Él fue molido y herido por nuestros pecados. Y el precio de nuestra paz fue sobre Él. Por eso te invito en esta mañana a que realmente pienses que tu libertad, mi libertad, tuvo un precio. No fue gratis. La pagó el Señor Jesús. Y te invito a que vuelvas a recordar aquel propósito original. Dios le dijo a Faraón, deja ahí a mi pueblo para que me sirva. El hecho de que el Señor nos haya libertado es para que ahora le sirvamos a Él. Es para que ahora le sirvamos a Él. Por eso te invito en esta mañana a poder participar de estos símbolos. El pan representa el cuerpo de Cristo y la copa la sangre que representa justamente el precio de nuestra libertad. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos permites recordar la obra de Cristo. El pan no es algo mágico, sino que representa lo que tu cuerpo tuvo que padecer por nosotros allí en la cruz. Señor, venimos con un corazón agradecido, venimos con un corazón realmente quebrantado, Señor, porque si no fuera por ti, hoy no tendríamos esta vida que hoy tenemos. Señor, gracias por haber pagado nuestros pecados, gracias por haber saldado todas nuestras deudas. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir con un corazón agradecido y decir, Padre, que no hay Dios tan grande como tú. Bendice, Señor, este tiempo al participar del pan y a ser participado, Señor, en cada una de nuestras manos. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén, Señor.